Cuando mi mamá me miró directo a los ojos y dijo, una cojera te va a enseñar responsabilidad, después de que le pedí 60,000 pesos para arreglarme la pierna, entendí que mi familia me había dado de baja por completo. Mi papá ni siquiera levantó la vista de su celular. Solo mencionó casualmente que esa mañana habían comprado una moto acuática nueva. Mi hermana de plano se rió, diciéndome que iba a poder arreglármelas. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad me están viendo para que vea qué tan lejos llega mi historia. Estaba parada en su sala, sosteniendo una factura médica y apenas pudiendo apoyar peso en mi pie izquierdo, mientras mis propios papás elegían un vehículo acuático de lujo sobre mi capacidad de caminar sin dolor. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que su rechazo frío iba a desatar una reacción en cadena. No rogué. En lugar de eso, abrí un baúl olvidado y descubrí un fideicomiso secreto que mis papás habían estado escondiendo durante 20 años. Y para cuando salió la verdad, era mi mamá la que me estaba rogando piedad. Me llamo Isabel Montaño y tengo 36 años. He trabajado como maestra de arte de secundaria durante más de una década, viviendo una vida tranquila e independiente. Pero hace 6 meses, durante un accidente extraño en el trabajo mientras ayudaba a mover equipo pesado en el taller, me desgarré por completo el ligamento de la rodilla. El veredicto del doctor fue rápido y aterrador. Necesitaba una cirugía de 60,000 pesos de inmediato para evitar daño permanente en la articulación. No tenía ese tipo de efectivo guardado en ahorros. Así que, con el corazón pesado, manejé hasta la casa de mis papás a pedir ayuda. Me senté en su sala impecable, sosteniendo la factura médica, apenas pudiendo apoyar peso en mi pie izquierdo. Miré hacia mi mamá, esperando una pizca de empatía. En lugar de eso, se ajustó la postura, me miró directo a los ojos, y pronunció 7 palabras que nunca voy a olvidar. Una cojera te va a enseñar responsabilidad. Mi papá ni siquiera levantó la vista de su tableta. Solo agregó casualmente, además, esta mañana cerramos la compra de una moto acuática nueva. El dinero está apretado. Mi hermana de plano soltó una risa cruel. Ay, por favor, Isabel. Vas a poder arreglártelas. Deja de ser tan dramática. Sentí que el cuarto daba vueltas. Mi propia familia estaba eligiendo un juguete acuático de lujo sobre mi capacidad básica de caminar sin dolor. Pero mientras me tragaba las lágrimas, mi hermano menor entró por la puerta principal. Trabaja como mecánico de nivel inicial y apenas le alcanza para sobrevivir, pero había escuchado suficiente desde el pasillo. Sin decirles una palabra a nuestros papás, caminó hacia mí, metió la mano al bolsillo, y me entregó 5 billetes crujientes de 1,000 pesos. Vendí mi juego de herramientas favorito esta mañana, susurró suavemente. Son 5,000 pesos. Es todo lo que tengo ahora mismo, pero es tuyo. Ver su sacrificio me rompió el corazón, pero también encendió un fuego dentro de mí. Le devolví su dinero con cuidado, negándome a dejar que sufriera por la codicia de ellos. Miré a mi mamá a los ojos una última vez e hice una promesa silenciosa. Iba a conseguir esos 60,000 pesos yo sola. Y cuando lo hiciera, todo en esta familia iba a cambiar. Pasé toda la noche en mi sala, la rodilla hinchada palpitando, tratando de descifrar cómo juntar 60,000 pesos en cuestión de días. Los préstamos bancarios estaban fuera de discusión por mi modesto sueldo de maestra, y me negué a aceptar ni un solo peso de mi hermano. Fue entonces cuando mis ojos aterrizaron sobre el baúl de madera pesado, cubierto de polvo, en la esquina de mi garaje. Mis papás habían dejado ese baúl en mi entrada 3 años antes durante una limpieza de garaje. Mi mamá lo había descartado como las cosas viejas del tío Jorge y me había dicho que lo tirara a la basura si no lo quería. El tío abuelo Jorge había sido la oveja negra de la familia, un artista callado y excéntrico que falleció hace una década. Nunca había abierto el baúl simplemente porque estaba cerrado con un candado pesado de latón. Impulsada por pura desesperación, tomé un martillo de mi caja de herramientas y forcé el candado a abrirse. La tapa crujió al levantarse, liberando el olor de cedro añejo y papel viejo. Debajo de una capa de cobijas de lana apolilladas, encontré un montón de pinturas en lienzo cuidadosamente preservadas,
bocetos vintage de mediados de siglo, y varias carpetas de piel selladas. Empecé a hojear las carpetas, esperando documentos fiscales viejos o recibos de servicios. En lugar de eso, descubrí algo que hizo que mi corazón se detuviera. Envueltos en terciopelo, hasta el fondo, había 2 relojes de pulsera vintage personalizados de los años 50, impecables, completos con sus papeles de certificación originales. Justo junto a ellos había un sobregrueso sellado con la palabra patrimonio. Me temblaron las manos mientras desdoblaba los documentos amarillentos adentro. Era un fideicomiso legal certificado creado por el tío abuelo Jorge poco antes de fallecer. El papel listaba explícitamente esos relojes y varias piezas de arte, detallando que debían pasarse directamente a mí y a mi hermano cuando cumpliéramos 30 años. Mis papás nos habían escondido intencionalmente este baúl durante años, manteniéndonos a oscuras mientras alegaban que Jorge no había dejado nada más que deudas. La mañana siguiente, empaqué con cuidado los relojes envueltos en terciopelo y 3 de los bocetos del tío abuelo Jorge en mi bolsa. Manejé al centro, directo hacia el tasador de antigüedades más reputado de la ciudad, un hombre llamado el señor Herrera, que llevaba más de 40 años en el negocio. Puse los artículos sobre su vitrina de cristal, esperando que me dijera que valían tal vez unos miles de pesos, lo suficiente para darme un impulso hacia mi meta de la cirugía. Pero mientras el señor Herrera se ajustaba su lupa de joyero y examinaba las piezas de reloj, se le levantaron las cejas en incredulidad completa. Me miró, después de vuelta a los relojes, antes de inspeccionar cuidadosamente los papeles de certificación originales y la firma de Jorge en los bocetos. ¿De dónde diablos sacaste esto?, preguntó, su voz callada con reverencia. Estos no son solo relojes viejos, Isabel. Son rarezas relojeras de mediados de siglo, hechas a la medida. Y estos bocetos pertenecen a un artista local reconocido cuyo trabajo temprano se ha disparado en demanda recientemente. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras sacaba su calculadora. Después de unos minutos silenciosos de evaluación precisa, levantó la vista y me dio una noticia que casi me hizo caer de rodillas. La colección entera no valía 60,000 pesos. Valía por lo menos 800,000 pesos en el mercado privado. El señor Herrera se ofreció a comprar los relojes y 2 bocetos ahí mismo por 700,000 pesos, aceptando poner el resto del arte en subasta. Firmé el papeleo con mano firme, aseguré los fondos de inmediato, y le pedí que emitiera 2 cheques de caja separados, uno para mi cirugía y gastos de vida, y una parte igual de la mitad depositada en una cuenta privada para mi hermano. Lo que no sabía era que el señor Herrera, legalmente obligado a registrar transferencias de procedencia de alto valor, registró la venta en un registro público de bellas artes, un movimiento que de inmediato alertó a la red de coleccionistas locales y pronto a mis papás. No tardó mucho en llegar la onda de choque. 2 días después de que firmé el acuerdo de venta con el señor Herrera, estaba sentada en mi sala, descansando la rodilla, cuando mi puerta principal prácticamente se abrió de una patada. Mis papás entraron a la fuerza sin tocar, con las caras enrojecidas de rabia absoluta, mi hermana caminando de cerca detrás de ellos. Mi mamá ni se molestó en preguntar cómo estaba mi rodilla. Marchó directo hacia mí, me señaló con el dedo enojado a la cara, y chilló. ¿Cómo te atreves? Le robaste a esta familia. Ese baúl era propiedad privada, y no tenías ningún derecho legal de vender esos relojes. Mi papá se paró detrás de ella, la mandíbula apretada, luciendo más furioso de lo que jamás lo había visto. Nos enteramos por nuestro vecino que trabaja en avalúos de patrimonio, ladró. Vendiste esas piezas por cientos de miles de pesos. Ese dinero nos pertenece. Tenemos pagos pendientes de la moto acuática nueva y líneas de crédito que saldar, y vas a transferir esos fondos a mi cuenta ahora mismo. Mi hermana cruzó los brazos, burlándose. Sabía que eras egoísta, Isabel, pero robarte la herencia de la familia solo para molestar a mamá y papá es un nuevo nivel bajo. Escuché sus exigencias furiosas, sintiéndome notablemente calmada a pesar de la tormenta que rugía en mi sala. Despacio, sin decir una palabra, estiré la mano hacia la mesa lateral y tomé una carpeta gruesa con funda de plástico.
Levanté los documentos originales del fideicomiso legal certificado que el tío abuelo Jorge había firmado 30 años antes. No robé nada, dije, mi voz peligrosamente firme. Este fideicomiso establece claramente que el tío Jorge dejó estos artículos específicamente para mí y mi hermano cuando cumpliéramos 30 años. Ustedes nos robaron este baúl, lo escondieron en su garaje durante años, y nos dijeron que era basura. No solo me mintieron sobre el dinero de mi cirugía, cometieron fraude contra sus propios hijos. El color se le fue de la cara a mi mamá de inmediato y la postura agresiva de mi papá colapsó por completo en un silencio atónito y sin palabras. Con el dinero asegurado y la verdad al descubierto, no perdí tiempo. 3 días después, me interné en el hospital y me hicieron la cirugía de rodilla. La operación fue un éxito completo. Y mientras pasaba las siguientes semanas recuperándome con muletas por primera vez en meses, sentí una sensación profunda de paz. En cuanto volví a estar de pie, llamé a mi hermano a mi casa. Se sentó en mi sofá, confundido, hasta que le entregué un sobrebancario que contenía un cheque de 350,000 pesos, su mitad legal de la venta del fideicomiso. Encima del cheque había un juego nuevo de herramientas de mecánico de la mejor calidad, reemplazando por completo las que había vendido para ayudarme. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se derrumbó en lágrimas, abrazándome fuerte. Mientras mi hermano y yo reconstruíamos nuestras vidas, mis papás se estaban ahogando en pánico. Intentaron mandar cartas agresivas a través de un amigo de la familia que era abogado de bienes raíces, exigiendo que entregara el dinero o enfrentara una demanda por daño a la propiedad y conversión ilegal de bienes. En lugar de dar marcha atrás, contraté a una abogada de sucesiones feroz. Revisó el fideicomiso del tío abuelo Jorge y les mandó a mis papás un aviso legal formal. La carta detallaba explícitamente sus décadas de malversación de fideicomiso, ocultamiento de bienes, y potencial fraude contra un adulto mayor. Mi abogada les dio un ultimátum firme, retiraran sus exigencias ridículas de inmediato, o enfrentarían una auditoría forense completa de todo el patrimonio de Jorge, la cual expondría cada peso que habían desviado ilegalmente en los últimos 20 años. El aviso legal mandó al mundo de mis papás a una caída libre absoluta. Dentro de 48 horas de recibir la carta de mi abogada, su postura arrogante se desintegró por completo en pánico puro. Sabían que una auditoría forense no solo expondría cómo habían escondido el fideicomiso del tío Jorge, sino que también revelaría la montaña de maniobras financieras ilegales que habían hecho en las últimas 2 décadas. Esa noche tarde, mi mamá me llamó. El tono frío y condescendiente que había usado durante años había desaparecido por completo, reemplazado por sollozos frenéticos e histéricos. Me rogó que llamara a los abogados para detener todo, admitiendo por primera vez lo que realmente había estado pasando detrás de puertas cerradas. Estaban en la quiebra. Para mantener la ilusión de un estilo de vida adinerado, comprando coches de lujo, financiando la moto acuática nueva y pagando los viajes extravagantes de mi hermana, habían sacado préstamos personales enormes y en secreto habían usado bienes del patrimonio del tío Jorge como garantía en la sombra. Si mi abogada lanzaba una investigación formal, el banco iba a retirar sus líneas de crédito de inmediato, provocando un colapso financiero total. Mi mamá gimoteó por el teléfono. Isabel, por favor. Somos tus papás. No nos puedes dejar en la calle. Piensa en lo que esto le va a hacer al nombre de nuestra familia. Escuché sus ruegos, recordando el momento exacto en que me había dicho que una cojera me iba a enseñar responsabilidad, mientras yo estaba parada en su sala con un dolor agonizante. Mantuve mi voz firme e inflexible. Le dije que iba a aceptar posponer los cargos penales formales bajo 2 condiciones estrictas. Primero, tenían que firmar un documento legalmente vinculante renunciando a cualquier reclamo futuro sobre cualquier bien restante del fideicomiso a favor de mi hermano y yo. Segundo, tenían que poner la moto acuática nueva en venta de inmediato para pagar sus deudas inmediatas sin tocar ni un peso de nuestro dinero jamás. Desesperada por evitar la cárcel y la ruina pública, se rindió y aceptó cada palabra. Hoy, 6 meses después de mi cirugía, puedo caminar, correr y vivir mi vida completamente sin dolor,
parada firme sobre mis propios 2 pies sin ninguna cojera. La fisioterapia fue difícil, pero cada paso que di hacia la recuperación se sintió como una victoria sobre el ambiente tóxico del que finalmente me había liberado. Mis papás se vieron obligados a vender su preciada moto acuática con pérdida para cubrir sus obligaciones de deuda inmediatas, y se mudaron a un pequeño y modesto departamento para evitar la bancarrota completa. Mi hermana, al darse cuenta de que el tren familiar de dinero fácil se había detenido permanentemente, se vio obligada a conseguir un trabajo de verdad y finalmente empezar a hacerse responsable de sus propios gastos. Mientras tanto, mi hermano usó su parte de la herencia para abrir su propio taller mecánico independiente. Verlo triunfar, trabajando con las herramientas de primer nivel que se merece, me trae más alegría de la que cualquier cantidad de dinero jamás podría. Seguimos cercanos, checándonos constantemente, habiendo construido un vínculo real fundado en amor genuino y apoyo mutuo en lugar de manipulación. Viéndolo en retrospectiva, mi mamá en realidad tenía razón sobre una cosa. Ese momento sí me enseñó una lección sobre responsabilidad. Pero no fue la lección cruel e impulsada por el castigo que ella pretendía. Me enseñó la responsabilidad de defenderme a mí misma, proteger a la gente que de verdad me quiere, y negarme a dejar que familiares tóxicos pisoteen mi vida. Sobreviví su frialdad, descubrí la verdad, y construí un futuro en mis propios términos. Ahora tengo curiosidad por sus pensamientos. ¿Qué hubieran hecho si sus propios papás eligieran un juguete de lujo sobre su salud? ¿Les hubieran mostrado piedad al final, o hubieran expuesto todo ante las autoridades? Déjenme saber en los comentarios.